Hola a todos, nuevamente era su profesor Ricardo Carrión. Estamos discutiendo el experimento número 12, nos quedamos aquí en la parte número 5. Ya hemos discutido este número 4, ¿verdad? Lo que es un motor. Vamos ahora, ¿verdad? Utilizando conceptos de física para entender el comportamiento de un motor. Quiero discutir esto antes de comenzar a cómo se mueve un motor, ¿verdad? Ok. Vamos entonces utilizando conceptos de física para entender el comportamiento de motor, ¿verdad? Posiblemente ustedes ya hayan visto esto, ya hayan experimentado. Todos ustedes, oye, tienen experiencias con motores en sus casas, en el trabajo, en su diario vivir, ¿verdad? Pero vamos a suponer que tenemos un motor, ¿verdad? Este es un motor, este es el motor de laboratorio, ¿verdad? ¿Verdad? Bien parecido a este que está aquí, mírelo ahí, ¿ok? Y se conectan los cables, ¿verdad? El voltaje de entrada y la corriente de entrada, que es en DC, ¿verdad? Y la salida, pues acuérdense que la salida, pues, horsepower, ¿verdad? Que estos horsepower yo lo puedo convertir a watt. Y el motor va a ir a una velocidad y produce un torque, ¿verdad? Acuérdense que torque, pues, es el momento de inercia, la fuerza que produce rotación, pues. Este motor va a tener una velocidad y un torque, que eran las fórmulas para nosotros buscar los horsepower, ¿verdad? Acuérdense que los horsepower era 1.59 por el torque por la velocidad entre 100.000. Pues tenemos esto que está aquí, ¿verdad? Ok. Pues vamos a suponer que el motor está en movimiento. Vamos a suponer que este motor está en movimiento, ¿verdad? Y esto que está aquí es donde yo conecto o acoplo la correa al electrodinamómetro, ¿verdad? Que produce la carga. Pues vamos a suponer que el motor está en movimiento, ¿verdad? Y de repente yo añado más potencia mecánica. De repente yo tengo que producir más horsepower. Si yo tengo que producir más horsepower, ¿qué va a pasar? Más potencia de entrada el motor tiene que pedir, porque el motor va a decir, mira, fuente, me está pidiendo más horsepower, así que dame más potencia eléctrica para convertir a horsepower, ¿verdad? ¿Ok? Pues estamos claros que si aumento la carga mecánica, los horsepower, pues tiene que aumentar la potencia de entrada, ¿verdad? Y si asumimos que el voltaje es constante, porque muchas veces el voltaje es constante, yo no lo puedo variar, pues en teoría, ¿qué va a estar aumentando? La corriente, ¿verdad? El motor, ¿qué va a decir? Mira, fuente, dame más corriente, dame más potencia eléctrica para convertir a horsepower, ¿verdad? Pues, estamos entendiendo eso, perfecto. Ok, ahora vamos a entender otro concepto que la velocidad es inversamente proporcional a la fuerza, al torque. O sea, que si el motor tiene que producir más fuerza, sacrifica velocidad, ¿ok? Sacrifica velocidad. O sea, que la velocidad es inversamente proporcional a la fuerza. ¿Ok? La fuerza es proporcional a torque. Mientras más fuerza, pues más torque. Mientras más torque, más fuerza. Mientras más fuerza, sacrifico velocidad, ¿verdad? Y para poder entender esto, ¿verdad? Y explicar el punto C, vamos para el punto B, mejor dicho, vamos para el punto C. Vamos a explicarlo usted corriendo bicicleta, ¿verdad? Vamos a suponer que usted está en una bicicleta, en un llano, y usted está con sus pies produciendo los horsepower. Y como usted está produciendo con sus pies los horsepower, usted va a ir a una cadencia en el pedaleo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Usted comienza a subir una cuesta. ¿Qué pasa? La cuesta es más difícil, usted se tiene que parar y empezar a darle más torque en sus piernas, más fuerza en sus piernas. ¿Y qué pasa con la cadencia en el pedaleo? Disminuye, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted sacrificó velocidad para poder dar más fuerza en sus pies, ¿ok? Ahora, vamos a suponer que usted llegó a la cima de la cuesta y ahora va a bajar. ¿Pero qué sucede? Usted va por ahí súper rápido. ¿A qué velocidad en el pedaleo? Súper rápido. ¿Por qué? Porque no tiene oposición. O sea, que si no tiene oposición o no está produciendo fuerza en sus piernas, usted puede ir súper rápido. Lo mismo sucede con los motores. Si usted le quita la carga mecánica al motor, el motor va a ir súper rápido porque no tiene oposición ninguna. ¿Ok? Importante esa analogía. ¿Ok? Otro concepto de física, pues, implementándolo en motores, ¿verdad? Es, es lo coeficiente de fricción estático y dinámico. Vamos a explicar esto.
un motor para poder moverse tiene que producir mucha potencia de entrada, ¿verdad? Por eso es que la corriente de arranque en los motores es mucho más grande que la corriente nominal. Me explico. Cuando usted prende un motor en su casa, ¿verdad? Si usted tiene un aire acondicionado conectado a un circuito de iluminación en su casa, usted se va a dar cuenta que cada vez que usted prende el aire acondicionado hay un bajón de luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un motor al momento de arrancar jala mucha corriente al momento de arranque. ¿Por qué? Porque tiene que vencer la inercia, tiene que mover esa masa, ¿verdad? Que es pesada. Pero una vez esté en movimiento esa masa pesada, ¿verdad? Cuando esté en movimiento, pues la corriente va disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya está en movimiento, porque ya venció esa fricción estática, ¿verdad? Y esto lo podemos ver si, por poner un ejemplo, usted o yo como profesor quiero mover un escritorio, ¿verdad? Para yo poder mover el escritorio tengo que experimentar más fuerza cuando está parado que cuando ya esté en movimiento. Si ya yo estoy moviendo el, 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 el pupitre o el escritorio, ya yo tengo que producir menos fuerza, ¿verdad? Porque ya está, ya yo vencí la fricción estática, o sea que la fricción estática es mucho mayor que la fricción cinética, ¿verdad? ¿Ok? Estos son conceptos de física importantes que es bueno entenderlo y aplicarlo a los motores, ¿ok? Perfecto. Y ya entendiendo esto mejor, vamos ahora a ver cómo el motor se mueve, ¿verdad? Ya hemos visto los conceptos de afuera del motor, ¿verdad? Analizándolo bien parecido a lo que es un transformador, vimos los conceptos de física. Ahora vamos a explicar cómo se mueve un motor DC. Obviamente ya todo esto se lo explicaron en su clase, ¿verdad? Su querido profesor, ¿verdad? Aquí entonces solamente lo vamos a repasar, ¿verdad? No obstante, me gusta siempre explicarlo, pues para que tengan los conceptos más fáciles, ¿verdad? Y lo puedan explicar mejor, ¿ok? Así que vamos a explicar. O sea, nosotros para poder mover el motor necesitamos una fuerza que mueva ese rotor, que mueva ese motor. Necesitamos una fuerza mecánica que mueva ese motor, mejor dicho, ese rotor, ¿verdad? Y para explicar esto, la mejor manera de explicarlo es utilizando la ley de Biot-Savart. Esa ley de Biot-Savart usted la utilizó en física y usted lo utilizó en las clases de circuitos básicos que usted le dieron, ¿verdad? Así que, repasando esta formulita, ¿qué es lo que dice esta formulita? IL cross B, esa es la ley de Biot-Savart, ¿ok? La ley de Biot-Savart, usted puede buscar por internet, que es la ley de Biot-Savart, usted también puede buscar en sus libros de física, en la parte que tiene que ver de electricidad, obviamente, y o en su libreta o libro de, de circuitos básicos tiene que aparecer. Lo mismo si usted coge el libro de máquinas, también va a aparecer, ¿verdad? ¿Ok? La ley de Biot-Savart, ¿qué es lo que dice? La ley de Biot-Savart, que si yo tengo un conductor, míralo aquí, un conductor de largo L, ¿verdad? Y le está pasando una corriente, tengo un conductor, ¿verdad? Que le estoy pasando una corriente. Ese conductor tiene un largo, que es esta L. La corriente es la corriente que está pasando por ese conductor y la corriente la vamos a ver como un vector, o sea que es importante su dirección. Y si ese cable que está pasando una corriente experimenta un campo magnético, ¿verdad? O mejor dicho, es víctima de un campo magnético, va a experimentar una fuerza ¿en qué dirección? En cross, perpendicular a estos dos vectores, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué quiere decir aquí? Cuando el conductor es víctima de un campo magnético, que es CM, campo magnético, ¿verdad? ¿Ok? La B viene de beta, ¿verdad? Que es el campo magnético, que es densidad de flujo. Ese conductor experimenta una fuerza. ¿En qué dirección? Perpendicular a estos dos vectores. ¿Ok? Si ustedes ven, aquí yo puse flujo, líneas de flujo. ¿Por qué? Porque mucho flujo es un campo magnético, ¿verdad? Campo magnético, estado en Tesla, ¿verdad? Que es campo magnético, densidad de flujo. Es flujo entre áreas. O sea, si yo tengo muchas líneas de flujo y la pongo dentro de una área, pues flujo entre áreas es campo magnético, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Mientras más líneas de flujo yo tenga en una misma área, pues yo tengo más campo magnético, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir?
que yo necesito, si yo tengo un conductor y le estoy pasando una corriente y él es víctima de un campo, conductor experimenta una fuerza en esta dirección, ¿verdad? Si usted coge su mano derecha, ¿verdad? Cross es la regla de la mano derecha, ¿verdad? Y cross B, si usted coge su mano derecha, ¿verdad? Y usted los dedos los apunta para la corriente, ¿verdad? Para la corriente. Y los otros dedos, usted hace un movimiento, ¿verdad? Hacia abajo, ¿verdad? Donde está experimentando el otro vector de campo magnético, pues esta fuerza es la del dedo gordo, ¿verdad? Así que I cross B, ahí está la fuerza mecánica que experimenta, ¿ok? Importante. Por lo tanto, necesitamos una corriente y un campo magnético para producir fuerza. O sea, necesitamos una corriente que sea víctima de un campo magnético para entonces poder experimentar fuerza en ese conductor, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que inyectarle corriente a esos conductores que están allá dentro del rotor y también producirle flujo para que se mueva, ¿ok? Vamos entonces a explicar esto mucho mejor. Por tal razón, vamos a explicar ahora el punto C. El punto C del 6, cómo se mueve el motor, ¿verdad? A, B y C. Ok, vamos a explicar ahora mismo cómo se produce la fuerza en el rotor, cómo se produce esa corriente, ¿verdad? En el rotor y cómo yo creo ese campo magnético, ¿verdad? Porque necesitamos corriente, campo magnético para producir fuerza. Pues vamos a explicar en este orden. Vamos a ir primero aquí. Fuerza de rotor, que es el punto 1. Luego buscamos cómo yo produzco la I, ¿verdad? Que es el punto 2. Y luego el campo magnético, que es el punto 3. ¿Ok? Vamos a comenzar con la fuerza en el rotor. Sabemos que la fuerza en el rotor para producir fuerza